Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos de esta Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras, autoridades de nuestra ciudad, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Fundación La Caixa, Bodegas Williams & Humbert, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Hoy nos visita para dar una conferencia sobre un tema infrecuentemente tratado en términos lingüísticos y filológicos, una persona que desde hace algunos años es fiel seguidor de nuestras propuestas y actos culturales. Don Francisco Bernal Fernández, diplomado universitario en Enfermería, Fisioterapia y Salud Laboral, muy conocido y querido en nuestra ciudad, en la que ha desarrollado durante varias décadas su labor profesional y por cuyas manos hemos pasado en alguna ocasión todos aquellos aquejados de limitaciones funcionales, esguinces, fracturas, tendinitis, hernias discales, lumbalgias, artrosis, escoliosis o rehabilitación postquirúrgica. Para llevar a cabo la presentación de nuestro conferenciante, cedo la palabra al ilustrísimo señor doctor don Juan Carlos Durán Alonso, académico de número de esta Real Academia. Tiene la palabra, con la venia. Concedido. Muy buenas tardes a todos. Me reitero en la presentación que ha hecho nuestro excelentísimo señor presidente y deciros que es para mí un honor, Paco, el hacerte la presentación protocolaria en la Academia. Traer a la Academia una charla sobre el vino, pero con su similitud con el mar, me pareció de lo más apasionante. Te felicito por el tema y espero que nos vas a ilustrar muchísimo. Yo cuando me dijiste que estuviera en la presentación, hice mis reflexiones. ¿Qué vinculación podemos tener en Jerez nuestros vinos con el mar, ¿no? Y verdaderamente es que dependemos del mar y hemos dependido del mar para el vino. Es decir, si hacemos nuestra reflexión histórica, ¿cuándo empezó a cultivarse las cepas de vino en la tierra albariza de Jerez? Pues probablemente desde los fenicios, cuando llegaron a Agadir hace más de 3 siglos, ¿no? de 3.000 años, ¿no? Esas cepas de vino, pensar que ha sido nuestra cultura prácticamente desde siempre, pero después se lo debemos mucho a los romanos, que apreciaron mucho lo que es la creación, el cultivo del vino, la exportación del vino, el llevar el vino. ¿Cómo se llevaba el vino? Pues por el mar, a través del mar y la vinculación del mar y el vino. Yo siempre he tenido una intriga y ha sido qué pasó después en nuestros 7 siglos de invasión árabe, ¿no? Que los árabes, los musulmanes, no beben vino, pero las cepas de vino estaban ahí y ahí ellos cultivaban, decían que para tomar la uva como fruta y para hacer la pasa, que tanto la tienen en su cultura alimenticia, ¿no? Pero cuando de verdad creció nuestro desarrollo de nuestros vinos, fue ya con la reconquista cristiana. Los cristianos sí necesitamos nuestro vino para nuestras misas, nada más y nada menos, ¿no? Para la consagración, pero fue ya en el siglo XV cuando empieza el desarrollo del vino y fueron los ingleses los que trajeron esa cultura de la exportación del vino y ese crecimiento y expansión del vino de Jerez con el sherry. Cuando vamos a ver qué vínculo hay entre el mar y el vino, pues estoy intrigadísimo, pero no voy a ser yo, va a ser Paco el que nos lo va a contar. Y es un honor porque, como decía Juan Salido en la presentación, Paco es una persona con unas inquietudes tremendas y ha sido un trabajador nato. Yo he tenido el gran honor de conocerlo porque has trabajado en todos lados, Paco. Yo recuerdo que fuiste primero como enfermero en el Hospital de Jerez, creo que eras el primero en los años 70 que estuviste en el servicio de cirugía, pero no solo allí, también trabajas en Juan Grande, porque recuerdo cuando yo empezaba, tú eras una persona muy conocida allí porque creo que habías hecho noches de enfermería, se te quedaba el Juan Grande para ti solo. Después fuiste de los primeros fisioterapeutas cuando se abre el servicio de rehabilitación. Tus inquietudes por curar a la persona necesitada, fue de los primeros fisioterapeutas que coordinó el servicio de rehabilitación del Hospital de Jerez y fuiste de los primeros en crear una empresa jerezana, tan jerezana como Fisio Jerez, con Alfonso, cuando empezaste, que ahí es por donde yo creo que hemos pasado, pues toda la jerezanía ha pasado por tus manos en tu sabia ayuda
como fisioterapeuta. Yo creo que su labor asistencial la tenemos que añadir a otra labor muy importante, que es tu labor cultural, porque te recuerdo en los programas de Onda Jerez cuando enseñabas a cómo manejar a un paciente crónico, a un paciente encamado, cómo levantar. Entonces, siempre ha sido una persona con muchas inquietudes docentes, inquietudes asistenciales, inquietudes culturales. Y te he leído artículos que has relacionado tú con el vino de Jerez y con la almadraba. ¿Y por qué? Pues porque eres marinero. Tus padres me contaste que son marineros. Aquí un barbateño jerezano, como muchos barbateños jerezanos, que ha desarrollado su cultura en el mar y en el vino. Entonces es un gran honor tenerlo esta tarde aquí en la Academia y espero que nos ilustres muchísimo y te agradezco mucho el que estés con nosotros. Muchas gracias. Tan brillante y afectuosa presentación. A continuación cedo la palabra a don Francisco Bernal Fernández para desarrollar la conferencia titulada Semejanza del vocabulario marinero y bodeguero. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente del Consejo Regulador, señores miembros de la Academia, amigos todos que estáis aquí, que sois mis amigos. Cuando llegué en el año 72 a la antigua Residencia Sanitaria General Primo de Rivera, hoy Hospital de Jerez, pronto empecé a relacionarme aquí en esta ciudad. Y con el paso del tiempo descubrí que en el argot de las bodegas existían una serie de nombres emparentados prácticamente con los que había en mi pueblo. Un día tuve el privilegio de conocer a doña Pilar Pla, la dueña de la bodega del maestro Sierra. Le dije lo que estaba investigando y le pareció estupendamente, con lo cual me dijo que visitara la bodega cada vez que quisiese y que además de eso fotografiara lo que quisiese. Algunas de estas palabras que voy a decir ahora están descritas por varios autores, pero nunca se ha hecho nada a nivel de estas comparaciones de por qué se llama de una forma y en el mar también se llama igual. Y a continuación pues describiré algunas de estas palabras de este vocabulario marinero y bodeguero. Parece ser que en el siglo XVIII, cuando la parte de Jerez empezó a tener gran esplendor, la gente de la zona marítima, una parte de ellos se vino aquí a Jerez y se trajeron sus oficios, sus palabras, sus costumbres. Según cuenta la historiadora doña María del Carmen Borrego, una de las familias que emigraron aquí fueron los Domínguez. Domínguez, que yo, por ejemplo, ya he perdido ese apellido, pero mi madre era Domínguez, mi abuela era Domínguez, y esos se vinieron para acá, con lo cual alguna que otra vez lo nombraré. Allí dejaron, pues, la pobreza que tenían, el mar, que quiera o no quiera, no entiende de nadie, y cuando llegaron aquí pues se encontraron con un Jerez fantástico, industrializado, aunque ellos tuvieron que aprender también
varios oficios que ni conocían siquiera. Bodega es uno de los nombres que en la comarca de Jerez se refiere a un edificio destinado al almacenamiento y crianza y envejecimiento del vino. Si ustedes miran la bodega, verán, por ejemplo, esta inclinación que tienen las vigas, la distancia que hay entre una y otra, las piezas que tienen, que aguanta la cubierta, que es otra palabra que yo no la voy a definir aquí, de un barco. Y ahora nos encontramos con la bodega de un barco. Es el espacio de un buque desde la cubierta a la quilla y de babor a estribor limitado por el casco y dos mamparos, que son dos tabiques, una a proa y otra a popa. Fíjense en la similitud que tiene las vigas y la distancia, que son muy parecidas a las que tiene la bodega del vino. Y fíjense en estas piezas que tiene la cubierta, como son muy parecidas a las que tiene la bodega. Esto, posiblemente, todos estos factores favorecían que se mantuviera el hielo más tiempo para conservar el pescado fresco, al igual que ocurre en la bodega de Jerez, que la estructura del tejado de la cubierta colabora en las condiciones higrométricas que favorecen la crianza de los vinos. La andana. En la bodega de Jerez se denomina la sucesión de botas de vino en varias filas superpuestas en tres bolillos, están una encima de otra. Suele estar situada con una distancia entre una y otra, formando varias hileras en cada casco de bodega. Su altura puede oscilar entre 3 y 4 metros según se tenga en su altura 3 o 4 botas. En el mar se conoce con este nombre la sucesión de olas, si las vemos aquí, una, otra y otra, que golpean a la embarcación cuando se encuentra navegando contemporáneo. Tienen en común que forman hileras que están a una distancia de una y otra y que tienen una altura considerable. Esto es una semejanza muy bonita. El cachón. En las bodegas es una andana pequeña compuesta por 6 u 8 botas y se utilizan para ocupar pequeños espacios que hay libres en las bodegas y están surtidas por las andanas. Quizás por ser pequeños no se les daba la importancia, pero la tenía, y eso lo sabían los amigos íntimos de los dueños de las bodegas, porque en el cachón era donde el bodeguero solía tener los vinos más añejos y los compartía con ellos los ratos de tertulia. En el mar es una ola que rompe en la orilla, una ola pequeña, de la playa y hace espuma. A simple vista, poca similitud se le ve esta palabra bodeguera y marinera a la vez. Pero en la desembocadura de los ríos, que suelen haber salinas, se forman ciertos riachuelos que surten de agua a los caños y esteros, y que en la zona ribereña se le conoce como cachón. Por ser pequeño se le daba poca importancia, como a los cachones bodegueros, pero también lo tienen porque en sus aguas suelen criarse alevines de ciertos peces como son las lubinas, las doradas, las anguilas y ciertos musélidos, además de los cangrejos violinistas que están aquí, que se conocen también como boca de barrilete o boca de la isla. Como no hay reglas sin excepción, tengo que comentar que en la cercana población de Zahara de los Atunes existe un río que se llama Cachón, pero no es al que me refiero. Dice la leyenda que los trabajadores de la almadraba, cuando terminaban su faena, se iban al río, se bañaban, comían, bebían y formaban el cachondeo. De ahí su nombre de Cachón. Encañar.
En las viñas significaba colocar cañas en los sarmientos para que la uva no tocara el suelo. De ahí que antiguamente existieran en las viñas grandes cañaverales. En los puertos ribereños se realiza esta tarea con ciertos tipos de pescado para proceder a su secado, entre los que nos podemos encontrar bonitos del sur, pulpo, caballa y algunos escualos. Esto lo que se hacía era coger bonito, escalarlo normalmente dice subir, pero en el vocabulario canario hay una palabra que se llama escalar, que significa abrir el pescado por la mitad y hacerle estos lomos. Este bonito está que quitar sentido. Este es el color que tiene que tener el bonito. Nosotros hemos probado este bonito. Cuando lo fotografié lo compré, ya porque está en su punto. Son rosados, no está grasiento, no está seco, y el gusto que le tenía no estaba salado, que son las 3 reglas del pescado curado, del pescado seco. Allí hay 2 de Barbate que también se están riendo porque le están dando el paladar bonito, ¿sabes? El vertedor. Utensilio de madera o latón en forma de cogedor que se empleaba para apurar el trasiego del mosto de la tina a la bota. Como veis, esto es una verdadera reliquia. Y no lo encontré aquí en Jerez, lo encontré en Barbate, en un bote perdido que había allí en un almacén. Si lo veis, la parte de atrás es redonda, es decir, convexa, para que pueda en la tina recoger el mosto, para aprovechar al máximo el mosto que caía aquí y llevarlo a la bota. Después, posteriormente, se hicieron de latón, ¿no? En el mar se utiliza una palabra bodeguera de los botes, de los barcos sin cubierta. Entonces cae aquí el agua y con el vertedor se sacaba y se echaba fuera. Achicar. En el mundo bodeguero se denomina achicar cuando se realiza una excesiva saca de la solera de un vino, por lo que baja su calidad. En el mar se refiere a sacar agua del casco de un buque bien por vía mecánica o bien manual, como aquí. Por ejemplo, que entre cuaderna y cuaderna, la parte de abajo se ve como, al estar curva a un lado, cóncavo uno y convexo otro, coge el agua que hay y lo echa fuera. Otra de las palabras que existen en el mundo bodeguero es jalar, que es acción de tirar del cintero para que los arrumbadores manejaban las botas. Esto ya no se hace hoy, porque se hace por procesos mecánicos. Pero esta fotografía aquí del libro de don Manuel González Gordon se ve perfectamente como con los palos estos y el cintero que estaba hecho con cuerda, la cuerda estaba hecha con esparto. En el mar también existe esta palabra, jalar, que es tirar de las redes, de las arcias, de los cabos, de las estachas. Aquí lo vemos también. La paradura. En la tonería se conoce como paradura a la parte más inferior de la bota y que está junto a las duelas del fondo. Consiste en realizar un rebaje en la duela para que por aquí las tablas del fondo de la duela encajen en el jable, que es esta hendidura que hay aquí, donde las tablas del fondo de la bota encajan. En el mar es la parte más inferior del casco de un barco. Y en esta parte inferior luego hay, a nivel de la quilla, una hendidura que se llama alefís, que es donde encajan los dos tablones, que tienen el fondo. Muy parecido a lo que pasa con la bota.
El abra. El abra es el espacio que hay libre entre dos botas, de una misma hilera de una andana. En el mar, la distancia que hay entre cuaderna y cuaderna de un buque, porque esto que estamos hablando todo se refiere a la carpintería de ribera, que era lo que había antiguamente, hacer los barcos con madera. Pues la distancia que hay entre cuaderna y cuaderna es el abra. La canoa es un embudo de forma abarquillada y tiene la misión de introducirse entre las botas de una andana para alcanzar la boca del bojo donde se vierte el vino para el trasiego. Si ustedes se fijan, aquí tiene una pequeña cubierta y el banco que está de verde era como estaban pintadas antiguamente todas las canoas. Yo no sé si aquí hay gente que conocieron las canoas pintadas de verde. Yo sí la conocí. Después tiene dos patitas detrás que es para suplir el bojo de la bota, es decir, la panza de la bota. Y por esta piquera es por donde sale el vino. Y se tiene que meter aquí, que es este terreno dificultoso, diríamos, que tiene para entrar la canoa. La canoa ribereña tiene forma abarquillada, porque algunos autores nombran la canoa de los indios, pero la canoa de los indios no se parece en nada a una canoa de embudo, vamos. Esta es, yo creo que los domínguez, la forma que cogieron y lo que se inventaron fue pensando en esta canoa, porque ellos procedían de ahí. Y fíjense en la cubierta que tiene en la parte de la proa, lo mismo que el embudo. Y además también pinta de verde. Y esto tenía, como la parte de abajo es plana y ahí no hay mucha ola, pues son capaces de navegar en 10 centímetros de agua. Es decir, esta canoa ahora mismo no está en seco, no está varada, esto se mueve. Si se monta uno, sale navegando. Por eso la mayoría de la gente que anda por los caños por ahí no se mojan ni los pies. Desde aquí hacen pop y se montan en la canoa. Y también navegaban por sitios dificultosos, como le pasa a la canoa del embudo, que también se tiene que meter entre medio de las botas. El zancocho. En la comarca de Jerez se llama zancocho al producto resultante de concentrar los mostos naturales de uva en grandes calderos, generalmente a fuego directo, reduciéndolo a su tercera parte de su volumen, porque si lo reducían a la quinta parte se convertía en arrope. En la cocina marinera que tantos platos buenos tiene y que he tenido el privilegio de comer sentado en la popa de un pesquero, acompañado por su tripulación, existe una cocción de pescado que se llama zancocho, que es que ese tipo de pescado no se le puede dar mucha cocción, como le pasa al zancocho de vino, porque se estropearía. Y eso consiste en echar el vino en un peró, echar ciertos pelaicos en un peró, que son sardinas, boquerones, jureles, que no son capaces de coger y de someterse a más cocción, porque en el mundo conservero las sardinas y los boquerones que se meten en lata no se cuecen, sino que entran en una estufa y se cuecen por vapor de agua. Porque si los quieren meter en las pilas de cocción, como le pasa, por ejemplo, a las caballas, al atún, a los túnidos pequeños, se haría polvo. Eso no se podría ni coger. Y os voy a decir que el zancocho es una pequeña salmuera, que a veces, como en este caso, le echan un poquito de pimiento molido y cuando empieza un poco a hervir, se saca, se escurre un poquito, se pone en un plato y se le echa un poquito de perejil, de cebollita, de aceite de oliva, y es un plato exquisito,
barato y estupendo. La crujía es el pasillo central, generalmente más ancho que el resto de las calles que recorren transversalmente la bodega y que constan de una andana de bota a un lado y a otro. En el barco se denomina, es decir, en la parte del mar se denomina al plano longitudinal de simetría de un buque desde el espacio de la proa hasta la popa. Ha quedado aquí parado, no sé por qué no quiere correr. Exposición, ¿sí? Vale. Astillero. En la faena de tonería se denomina poner en astillero cuando una bota de vino se desarma para su reparación. Fíjense, por ejemplo, en esta suela que hay aquí, en estas botas que están desarmadas para empezar a armarlas, que mi amigo está por ahí, que es el que me ha hecho esta fotografía. Y fíjense en los cubiletes, que son las dos piezas estas que aguantan el fondo. En el mar, fíjense qué bonita. Se denomina en el mundo marinero poner en astillero cuando una embarcación se mete en dique seco para su reparación. Fíjense la obra muerta del barco, que se llama esto, como tiene aquí unas duelas, por llamarlo así, que es la continuación de las cuadernas. Y fíjense los dos troncos que tiene aquí en similitud a los cubiletes que tiene la bota. Los Domínguez, quizás, todo esto lo plasmaron aquí, a pique. Se refiere a una bota, bueno, en este caso está al revés. Describe la posición de un barco cuando empieza a hundirse. Cuando los marineros están en un barco y ven que empieza a entrar un poco de agua, dice, a que nos vamos a pique. Y en el mundo bodeguero se refiere a una bota llena de vino, con una de sus bases apoyada y la otra ligeramente elevada. Esta faena se realiza para facilitar el proceso de sacar el vino por el canuto o por el falsete o por la canilla. El esterón. El esterón es una pieza de pleita de esparto. La pleita es un entrelazado que se puede hacer con palma o con esparto. Y que se van uniendo esas tiras y se le va dando la forma que uno requiera, o bien redonda o bien rectangular. Y en el marco de Jerez se utilizaba para cubrir las uvas y así evitar que se ventearan, sobre todo las que se ponían al soleo. Actualmente en las bodegas se utiliza para cubrir las ventanas e impedir que el sol penetre en su interior, pero dejando que pase a través de su entrelazado la frescura del viento, colaborando con otras partes de la estructura de la bodega, para mantener la temperatura y humedad óptima para que el vino se críe bajo el velo de flor. Hace muchos años, en los puertos ribereños, cuando las embarcaciones alijaban las cajas de pescado y tenían que estar en la lonja un tiempo hasta que comenzara la subasta, se tapaban con un esterón, para que el pescado no se venteara y a la vez mantuviera su frescura, ya que a través de su entrelazado el hielo que se le echaba al pescado se iba derritiendo muy lentamente. Y esta misma maniobra se realizaba cuando iba a ser transportado en calesa y posteriormente en camiones. En la foto se ve cómo encima de la gabina tiene el esterón enrollado. Aquí tiene uno. Este era un tame, que era rojo y blanco. Y aquí tiene un Chevrolet que había también, que yo me acuerdo de él. Tenía aquí también el esterón. Una fotografía preciosa de este tema. La corcha.
En el mundo bodeguero se conoce con este nombre a un trozo macizo y ligeramente con tronco cónico fabricado con corcho con el que se tapa las bocas de la bota, es decir, la del bojo y la del facete. El bojo es este agujero, para los que no sois de aquí, el agujero que tiene en la panza la bota. En el mar se le daba este nombre a una pieza cilíndrica con un agujero en el centro fabricada con corcho y que se utilizaba como flotador en las artes de pesca. ¿Por qué utilizaban el corcho? Porque primero era un material natural 100%, es ignífugo, y una vez que se mete en compresión y a la presión, luego cuando esa presión se le deja de ejercer, vuelve a su estado normal. Sí, es tan elástico que puede volver a su estado normal. Igual pasaba en los barcos. Cuando usted era sometido a la presión de las redes, de los apareos, de las maquinillas que había, se comprimía y luego cuando lo soltaba, cataplum. Igual cuando un tapón se saca, después cuesta trabajo meterlo. El casco. En el marco de Jerez recibe este nombre los cuadros espaciales que conforman la bodega. A veces están separados por patenillos donde se le daban las botas y las herramientas. Yo me pongo en la piel de los Domínguez cuando entraron en este casco de bodega. Lo primero que pensaron que este casco de bodega tenía una conversación infinita. Pues claro, aquí había vino para hartarse. Pero, ¿por qué le pusieron casco? Pues harían lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora, darle la vuelta. Y aquí vemos el interior del casco de un barco. La quilla, la parabola, que es una sobrequilla, los puntales que cogen a la cubierta con la quilla, las cuadernas, las varengas, las tablas del fondo. Una preciosidad. Aquí tenéis, por ejemplo, el casco. En la carpintería de Ribera se conoce como el cuerpo de un buque sin arboladura ni jarcia. Es decir, sin palos, sin aparejo, sin nada. Aquí tenemos el casco, estas son las cuadernas, y aquí vemos perfectamente cómo las cuadernas son las vigas que tiene el casco de bodega. Las botas. Recipiente de madera que se utiliza en las bodegas situadas en el marco de Jerez para la crianza, ensolerado y transporte de los vinos. Está compuesta por una serie de tablillas curvas llamadas duelas y sujeta por unos aros de hierro, que es el talugo de coronar, el talugo de amasar, colete, aro de en medio y aro de bojo. Porque en la tonelería todo tiene un nombre. Las duelas, los aros, las formas, los fondos, todo tiene un nombre. Las pipas. Las pipas es un barril, pero que se le llamaban así porque era un recipiente de madera que normalmente era para salazones de pescado. Y esto casi donde se veía era en los sitios de la costa, donde había fábricas de salazones. En el centro no se veía. Pues aquí se metían los atunes, sobre todo la hijada del atún, capturado en el almadraba de Barbate. Y esto fueron las últimas que había allí, que yo por casualidad un día hablé con un señor, fui y la fotografía. Esta fotografía es mía. Antiguamente, que las botas también se hacían, yo las he conocido con aros de sauce y de castaño. Partían la rama por medio y eso era así.
En ambos casos, dentro de estos barriles sucede un proceso biológico oxidativo natural que le proporciona unas características especiales al vino y a la hijada del atún rojo, su proceso biológico, que le hacen ganar en armonía y complejidad, riqueza que no conseguirían jamás en el interior de otras vasijas. Porque la madera le aporta unas condiciones organolépticas causando efectos sobre el color, el sabor y la expresión aromática y la estructura. Aquí tenemos los vinos de Jerez con toda esa transformación, porque hay que recordar que el vino de Jerez nace de una uva blanca y que da 4 vinos diferentes de color, de sabor, de graduación alcohólica. Y que para mí son minerales, son gemas líquidas, donde el citrino sería el fino, el amontillado sería el ámbar, el topacio sería el palo cortado, el oloroso sería, ahora no me acuerdo, el circón, y el azabache sería el Pedro Jiménez. Una maravilla. Y en el atún, este proceso que hemos hablado hace que tenga este color sonrosado fantástico, tenga estas vetas mucho más compactas, estas vetas de grasa además con este proceso de enmaderado, se infiltra dentro de la carne y le da sabor, untuosidad, textura agradable al paladar. De esta forma el vino de Jerez y la hijada del atún rojo enmaderado se convierte en una creación, en una obra de arte. El garrafate. La tonería consiste en introducir una paja de enea entre las duelas, entre el junto de las duelas, es decir, entre cada lado de una bota, con el fin de evitar la salida del vino. Posteriormente se impermeabiliza con barro de alfarero, porque no altera el estado organoléptico de vino, ya que antiguamente se clarificaban con tierras arcillosas. Aquí tenemos las pajas de enea y aquí tenemos el barro de alfarero. En el mar, quizás sea una de las faenas más antiguas que existe en la carpintería de Ribera, y consistía en introducir una mesa de estopa o de cáñamo, una mesa de cáñamo llamada estopa entre las juntas de las tablas del casco de una nave, para evitar que entrara el agua. Y luego se impermeabilizaba, aquí tenemos la estopa, con una masilla hecha con aceite de pescado. Lo común es que este oficio tenía las herramientas que eran iguales, el mazo, los cinceles y el mayo, que era una especie de mazo con las puntas redondas, que era desmontable. Hoy aquí que es desmontable. El asoleo consiste en particular el baño de sol que se somete a las uvas recién vendimiadas para que se deshidraten y concentren sus azúcares. Pero también se ponían al sol ciertos vinos, entre ellos los que venían ya de que la uva se había sometido al asoleo. Y ahora voy a definir una cosa que no está definida, que es el asoleo del atún. El atún que usted está viendo aquí, que parece que es una bodega, esto no es una bodega. Estos son las pipas que están al sol. También se sometían al sol. También tenía que están aquí sus capataces,
que tal como controlaban la acidez volátil del vino, el alcohol y ciertos aromas, en Jerez también ellos aquí controlaban el índice de cloruro sódico, es decir, de sal que tenía, la grasa que tenía. Y debe decir cómo. Mire, este es un dibujo de los que veis aquí que me ha hecho mi mujer. Aquí la tenemos tendida. Esto que ven ustedes aquí se llama Gandola. Y era una especie de volcán que se ponía aquí encima, una especie de corona, con fango de la salina. Y por aquí lo que hacían era controlar la salmuera y la grasa, porque el vino de Jerez tiene aquí su manto, la flor del vino. En los vinos biológicos, en los oxidativos tienen una especie de manto que no saben mucho lo que es, también lo tenía el atún. ¿Y cuál es? La grasa. La grasa era lo que hacía proteger que el atún no se infectara, que también se infectaba, ¿eh? También se podría. Fíjese qué similitud más bonita esta. Y ahora, como no quiero hacerla más larga, porque no me vaya a pasar, como decía el doctor Badanelli, nuestro querido doctor Badanelli decía que él cuando daba una conferencia no le preocupaba que la gente mirara en el reloj. Lo que no le preocupaba era cuando empezaban a darle golpecitos y a ponérsela en la oreja. Voy a terminar con una cosa que siempre me he dado cuenta, que ¿se enmaderó antes el vino o se enmaderó el atún? Pregunta que ahí está. Pero veré que siempre ha sido muy esplendoroso. Nos dio por lo menos una pista. Este edificio fue el que nos lo dio. Y es que el Cabildo de Jerez, en la sucesión del 10 de julio de 1482, acuerda que todos los toneleros de esta ciudad y todas las botas que de hoy en adelante labraren o hicieren para vino, que no haya en ellas madera ensardinada ni de atún ni de pescado. Es decir, que allá había algún listo que cogía las duelas de las pipas, las lavaba, se las endiñaban a los toneleros que hacían las botas. Claro, en cuanto a eso le echaban el vino, a los 2 meses era vinagre, ¿no? Porque claro, el pescado donde quiera que llega, listo. Claro, y aquí está la pregunta. Ya sabemos que en el año 1482 había botas de vino y había pipas. Es decir, se metía ya pescado en las botas, en madera. Yo me voy con esa pregunta. ¿Se enmaderó ante el atún o el vino? Pues mire ustedes, yo no lo sé. Ahí les dejo a ustedes la pelota. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Paco, por tu aportación al conocimiento de palabras y nombres usados tradicionalmente en los puertos gaditanos y en general en los ambientes ribereños para definir términos usados en la industria bodeguera. Como bien ha señalado, durante el siglo XVIII tuvo lugar un proceso de desplazamiento poblacional desde los puertos hacia el área de Jerez, impulsado por el creciente desarrollo económico de esta zona y su consolidación como centro de producción vitivinícola de relevancia. Este fenómeno migratorio implicó la transferencia no solo de mano de obra, sino también de un acervo cultural y lingüístico
vinculado al ámbito marítimo, como ha señalado. Los individuos procedentes de entornos portuarios familiarizados con la navegación y las actividades asociadas al comercio marítimo se integraron progresivamente en el sistema productivo de las bodegas jerezanas. Como consecuencia, se produjo una permeabilidad léxica que ha perdurado hasta la actualidad, observable en la terminología específica empleada en el contexto bodeguero. Si bien algunos autores han señalado de forma tangencial la existencia de paralelismos entre ambos campos semánticos, no se ha desarrollado hasta el momento un estudio sistemático que documente tanto desde una perspectiva lingüística como visual la correspondencia entre el vocabulario marinero y el bodeguero. Es por consiguiente este trabajo, el tuyo, una aproximación analítica a dicha relación, identificando términos coincidentes, describiendo sus usos y explorando las posibles razones de su convergencia denominativa. El análisis comparativo de estos términos pone de manifiesto no solo una coincidencia léxica, sino también una analogía funcional y conceptual entre ambos términos. Las evidencias visuales recopiladas en este estudio refuerzan dicha relación, mostrando paralelismo en las formas, estructuras y disposiciones espaciales que subyacen al uso del lenguaje. En consecuencia, con este trabajo de investigación se pretende contribuir al estudio del patrimonio lingüístico y cultural del Marco de Jerez, poniendo de relieve los procesos de transferencia y adaptación léxica derivados de contextos históricos de interacción profesional. Muchas gracias, Paco, por tan meritorio y específico trabajo tan relevante para nuestra zona. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honra con su presencia, emplazándole, tras el paréntesis de la Semana Santa, para el próximo martes, día 7 de abril, para asistir a la conferencia inicial del ciclo de arte contemporáneo que correrá a cargo de don Daniel Diosdado Pérez, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y diseñador, bajo el título Del Portal a Brooklyn. La presentación estará a cargo del organizador del ciclo, el vicepresidente de arte de esta Real Academia, el ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.